en cruceros, crucero de a lujo. Miami. Ayer los enganché justo, así que la tenemos a Victoria Tolosa Paz, que es ministra de Desarrollo Social. Victoria, Jorge Rial, de Radio 10, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Jorge, Bien. Mauro y a todo el equipo. Bueno, arranquemos por esto último. Ayer yo justo enganché el momento en que salías a hablar con TN sobre este tema. ¿De qué se trata estos planes, esta gente que tiene este beneficio y se descubrió estos viajes de lujo? Bueno, como ustedes saben, la nómina del potencial trabajo son hombres y mujeres en la Argentina que llegan al Ministerio de Desarrollo Social en la búsqueda de un programa muy importante que es de inclusión laboral. O sea, buscamos que las personas que no tienen trabajo puedan pasar este tiempo con un ingreso a cambio de una contraprestación muy importante que tienen que hacer en 3 ejes: educativo, productivo o sociocomunitario, pero que además tienen que pasar ciertos requisitos. Tienen que ser personas que no estén inscritos en ninguna categoría de la AFIP, que no tengan ingresos y que tengan vulnerabilidad social. Por tanto, cualquier presunción de ingresos o de riqueza hace que inmediatamente esa persona quede excluida porque estaría trampeando parte de la normativa para la cual creamos el programa de inclusión laboral de sectores vulnerables. ¿Qué pasó? A partir de la semana pasada, porque este entrecruzamiento de datos fue creciendo al calor de darnos cuenta que el sistema puede haber tenido debilidades en el pasado, y construimos, desde que llegué al ministerio, la primera medida que tomé fue la auditoría que trajo mucho ruido en su momento, que nos permitió dar de baja y ordenar el padrón. Dimos más de 110.000 bajas en el primer año de mi gestión, en acuerdo también con la postura del ministro de Economía y del candidato a presidente Sergio Massa, de que había que cuidar los recursos públicos, de que teníamos que tener un padrón ordenado, y aquellos que no hicieran la validación de identidad iban a ser retirados del padrón. A partir de allí empezamos a incentivar el entrecruzamiento de información. Esto es, creemos en un Estado inteligente y le pedimos a todos los organismos del Estado que entrecrucemos datos. ¿Para qué? Bueno, en este caso para encontrar lo que encontramos a partir de la información que nos da la Dirección Nacional de Migraciones, que hay hoy en el padrón de potenciar activo, no gente que hace 10 años no tenía ingresos, hoy no tenían ingresos, por lo pronto declarados, iban a percibir el potenciar, pero los encontramos saliendo del país, no a países limítrofes, claro, sino tomándose un avión. Esto es salida migratoria en aéreo a destinos que van desde Europa, pasando por Estados Unidos o pasando por países de Sudáfrica o países, por supuesto, como Turquía u otros destinos que dan cuenta de un ingreso no declarado y que ponen, por supuesto, inmediatamente en la suspensión del programa. ¿Y por dónde pasa esto? Digo, a la hora de pedir, ¿qué requisitos había? ¿Dónde está la falla, Victoria? Bueno, en principio, la informalidad, que es un problema de la Argentina, o sea, hay un problema muy grande en el 40% de la economía informal del país. Hay gente que lamentablemente no entiende que este ministerio y el Estado tiene que estar para darle cobertura a sectores vulnerables, pero la informalidad no es igual a vulnerabilidad social y está demostrado en este punto. O sea, estas personas no las encontrás en ninguna de las categorías de la AFIP, claro, no tributan, no pagan sus impuestos, sin embargo están percibiendo un plan social, en este caso el potencial trabajo, y teniendo una presunción de ingresos, decimos nosotros. Quien puede comprar un pasaje aéreo e irse a Europa está evadiendo por lo pronto alguna categoría de ingresos cuando le dice al Estado que no tiene, claro, ese ingreso. Entonces, ¿cuál es la falla? Bueno, en principio no es una falla del programa, es cómo construimos un Estado inteligente que claro, cruce la información y cómo la ciudadanía también es responsable de sus actos, porque los que están denunciados aquí, bajo la investigación que hace el fiscal Marijuán, son los titulares del potenciar que le dijeron al Estado, claro, que eran vulnerables, pero luego no eran tan vulnerables y tenían capacidad económica para comprar un pasaje aéreo e irse un determinado tiempo a Europa o a Estados Unidos. Con un Estado crédulo, un Estado que creía, digo. Porque, ¿no? Un Estado que no es crédulo, un Estado que cruza con más de 150 bases de datos. Claro. Pensá que la nómina al potenciar, nosotros la cruzamos previo a liquidar, la cruzamos todos los meses, claro, con el Cintis, que tiene más de 900 bases consolidadas y al día. Pero ahí hay una base de AFIP, con todas las bases provinciales, con las bases de registros de inmuebles, con las bases de registro de automotores, con todo lo que puede dar cuenta, siempre teniendo en cuenta que hay una ley que rige en la Argentina, que es la 25326, sí,
que es el Sistema Integral de Protección de Datos Personales. Bueno, pero ahí me parece que hay un punto, Victoria, porque me da la impresión, en relación a la tarea que llevó Marijuán, esto ya la semana pasada se empezó a hablar de esto, porque hubo una filtración a los medios que no dependió para nada, me da la impresión, te lo pregunto de paso, del Ministerio, que hizo un trabajo de entrecruzamiento. El trabajo del Ministerio estableció fehacientemente 1.163 personas. El fiscal hablaba de 100 y pico de mil en un momento determinado de irregularidades, pero las constatadas de manera efectiva por el informe, por el trabajo que ustedes efectuaron, que no tiene nada que ver con lo que hizo Marijuán en todo caso cuando filtró esta información, habla de este número, 1.163, ¿no? Normalmente hay una búsqueda, y esto hay que decirlo, Jorge y Mauro, que tiene que ver con la estigmatización. Si yo digo que hay 160.000 personas, y me pongo atrás un vuelo el más caro de la Argentina, en primera clase, y construyo con 2 copas de champagne el ideario de que todas las personas que reciben un plan social y un potenciar son eso, claramente genera una indignación muy grande. Obvio. Lo cierto es que la información que tiene el fiscal la tiene a partir de la información que le pide a Migraciones y al CINTIS, y esa información da cuenta de mezclar peras con manzanas, porque dio una información desde el 2009 hasta el 2023. Hay gente que ya, lo digo bien, lamentablemente falleció en el camino, que puede haber estado en un plan social en 2009, pero que eso no da cuenta ni siquiera hoy de la realidad del Ministerio, pero fundamentalmente no tiene en cuenta algo fundamental que vos lo dijiste, Mauro, recién, que es que la Argentina tiene pasos fronterizos por tierra de kilómetros de frontera, toda la frontera seca del norte argentino, la convivencia que hay entre Bolivia y Jujuy, o sea, ciudadanos de La Quiaca que viven el potencial y cruzan todos los días. Pero Clorinda, Formosa del otro lado, con Clorinda y Formosa del otro lado, Posadas con embarcación, Montecaseros del otro lado con la triple frontera de Uruguay y Brasil. Digo, hay tantísimos casos que sería muy injusto que una persona pobre, que incluso cruza con micro para ir a velar a su madre o a su padre, yo la excluya del programa. Por eso salió un cruce. Es importante esto, o sea, el delito, o en todo caso, la irregularidad no es que salga del país, sino que se detecte un viaje a un destino de lujo. Claro. O sea, la irregularidad, como decís vos, son dos. Es la presunción de ingresos no declarados, que no hace que tenga que estar en el potenciar, y la no contraprestación. Claro. O sea, si estuviste ausente 3 semanas, vos no declaraste que te pasó algo por lo cual no ibas a ir a trabajar de lunes a viernes 4 horas, que es lo que corresponde. Que además ustedes no controlan eso, lo controla Migraciones. O sea, el hecho de que una persona se vaya, no sé, a Paraguay o cruza del otro lado y a visitar a la familia, no lo están controlando ustedes. No, nosotros no tenemos forma, esto también hay que decirlo. Si nosotros no nos dedicamos a esto, somos un ministerio que trabaja con las personas con vulnerabilidad social, ponemos requisitos a la hora de ingresar a un programa, pero esos requisitos, en este tiempo de una Argentina informal, que es evidentemente, como dice yo, vamos a poner los números reales, menos del 1% de los que se creen vivos han vulnerado un sistema. Tuvimos que ir a fondo en el pedido de información a Migraciones y los vamos a suspender. Sergio Massa y esta ministra, vamos a suspender a todos aquellos que vengan al Estado a buscar ingresos o recursos que no les corresponden. Y vamos a construir un Estado inteligente a partir de 2 cuestiones. Un Estado que se construya a partir de la información y el entrecruzamiento de AFIP, del Banco Nación, del Banco Central. Nos pasó lo mismo cuando dimos de baja a 110.000 planes sociales en el mes de marzo. Fue dura la medida, pero fue cierta para proteger al 99% del programa. Yo recorro la Argentina y sé que hay mujeres que cuando miran esto dicen, ¿qué tengo que ver yo con ese titular? Me levanto todos los días, llevo a los chicos a la escuela, cocino en el comedor comunitario, presto una tarea, cumplo el horario de 4 horas y encima me veo en los principales titulares. Ese porcentaje es mínimo y es el 1% al padrón. A ese 1% le decimos, los vivos de la Argentina tendrán en todo caso que rendir cuenta en la justicia, porque los han denunciado. Son 1.129 tomando vuelos aéreos a Europa, a Estados Unidos y a países no limítrofes, y 34 que salieron del puerto de cruceros Buenos Aires, donde tienen obviamente que explicar cómo compraron el paquete, que sale bastante dinero para irte a Uruguay o a Brasil en crucero una semana, y tenés la cara durez de venir al ministerio a pedir una ayuda económica para subsistir. Contame ahora sí lo de la arrancamos con esto porque era actualidad y para aclarar el tema, pero esto de los planes sociales, este anuncio, Victoria, que era uno de los que más se habló y se habla todo el tiempo, es uno de los caballitos de batalla de todo el mundo. Y que habla de trabajo conjunto que está haciendo con Sergio Massa, Tolosapas. Mira, nosotros
trabajamos mucho porque hubo 2 medidas antes que esta que acaba de anunciar ayer Sergio Massa, que buscan lo que queremos va a pasar en la Argentina a partir del 2024, que fue el puente al empleo, que ayer lo volvió a reafirmar el ministro. Esto es generar condiciones para los empresarios, pymes y empleadores que si toman a alguna persona con potencial trabajo, durante 48 meses el Estado hace el pago de la carga patronal, o sea, no tienen un costo para poder tomar y registrar a ese trabajador, y al mismo tiempo el Estado le paga el monto de medio salario mínimo vital y móvil y acompaña a esa empleadora que tome la confianza de tomar a una persona al potencial. Lo que pasó ayer fue un anuncio que a partir del 1 de enero, toda la nómina, que hoy son 1.263.000 personas que cobran el potencial, van a pasar a un gran programa de inclusión laboral, donde van a tener la obligación de capacitarse 120 días al año. 4 meses al año tendrán que pasar por procesos de capacitaciones que se van a hacer con las agencias de empleo local de toda la Argentina en función de las capacidades productivas. Yo siempre digo, un joven que nace en Santa Cruz, que tiene un salario promedio de la provincia de Santa Cruz que duplica o triplica casi el salario promedio de la Argentina, que hoy se encuentre en el potencial, no es la Argentina que queremos para ese joven. Ese joven hoy cobra 63.000 pesos, necesitamos acercarle el horizonte del empleo de las mineras, de las petroleras, con salarios de arriba de los 400.000 pesos. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese joven entienda que tiene que salirse del plan? Bueno, lo que hizo Néstor Kirchner cuando llegó al Estado, generó una brecha entre los planes y los salarios, claro, y acompañó, por supuesto, con medidas como esta que tomó Sergio Massa en la inclusión laboral. Entonces, todos pasan a un gran programa de inclusión laboral y todos van a tener que anotarse en la bolsa de empleo local y todos tendrán que capacitarse. Victoria, ¿cómo estás? Acá Nazarena Lomagno te saluda. ¿La capacitación es elegida por cada beneficiario del plan, así como la posibilidad de trabajo, o es que se le asigna una capacitación determinada? Va a haber una oferta de capacitación en función de las capacidades productivas de cada localidad, y esto tiene que ver con la Argentina federal y con las capacidades productivas que difieren mucho. Si naciste en el Triángulo del Litio, vamos a hacer todo el esfuerzo para que la oferta laboral tenga que ver con las inversiones que se van a dar en esa zona y se están dando. Si naciste, por supuesto, en Caleta Olivia, tendrás la gran posibilidad de capacitarte en industrias y en empresas que están radicadas en esa localidad. Si estás viviendo con un potencial en la zona de Mendoza, tu actividad seguramente tendrá que ver con esas capacidades productivas. Si estás viviendo en Misiones, hay una oferta de trabajo en función de qué, de las capacidades productivas y de la demanda futura que se va a empezar a dar con más potencia en los próximos meses. En fin, venimos de 36 meses consecutivos de empleo registrado. Yo quiero decir que durante este último tiempo 72.000 personas que eran potencial trabajo hoy están trabajando en empleos registrados y me aparecen en el CIPA, me aparecen en el Sistema Integrado de Visión Argentina, que muestra que son trabajadores registrados con el 931, donde ya hay un trabajador registrado y un salario digno, hay una paritaria y hay un gremio que defiende ese interés. Esa Argentina se construye, bueno, con esto, con organización, con decisión política y con Sergio Massa marcando el camino de lo que se va a venir a partir del 1 de enero en el país. Perfecto. Para que la gente le quede claro, esta capacitación es obviamente a cambio de lo que viene recibiendo como plan social. Digo, no hay nada extra ahí. No, son las contraprestaciones que viene dando, pero se le agrega 120 días obligatorios para que vean que el camino que queremos es este. Cuando veo, Jorge, que 400.000 jóvenes de 18 a 29 años tienen el potencial, nosotros no podemos hacerle creer a ese joven que ese es el techo que queremos para él en términos de ingreso, que es medio salario. Necesitamos que ese joven se acerque de verdad al horizonte y al sueño de tener un empleo registrado con un ingreso muy superior al que hoy tiene, y para eso lo tenemos que acompañar. Y el 30% del padrón tiene secundaria terminada, por ahí hay que empezar. Si hiciste la secundaria, te recibiste, el techo no puede ser el potencial, ese tiene que ser el primer piso, pero tenemos que acompañarlo en la capacitación laboral para lograr una inclusión laboral de verdad. Victoria, gracias, como siempre. Un beso grande. Por favor, un cariño, que tengan muy buenos días. Victoria Tolosa Paz, ministra de Desarrollo Social de la Nación, contando, bueno, aclarando, está individualizado, ¿no? Esos 1.100